Bueno, Iván, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico, y a todos los oyentes. Bueno, vamos a entrar en materia, si os parece, para el repaso de ayer lo vamos a hacer con Iván. Es decir, que él también, como arte y parte, vaya contándonos su opinión, pero como es el único que votó no, vamos, el único de los nacionales, luego están los separatistas y tal, que depende de cada día lo que les den, pues votan sí, no, veremos, etcétera. Pero yo decía antes que aparte de que tengo un sabor de boca horrible después de lo de ayer, no sé si exagero o no, pero yo tuve una sensación horrorosa de que estos, después del el oxígeno de ayer, después de esa voltereta de Ciudadanos, vamos a tener muy complicado echarlos del poder por la vía rápida, ni por la rápida ni por la lenta, vamos. Yo no sé si esa impresión la tuvo también, aparte de la esperanza de que haya remedio, la tuvo también ayer Vox, bueno, uno de los dirigentes fundamentales de Vox, como es Iván Espinosa de los Monteros. ¿No pensó que se estaba perdiendo una ocasión o por lo menos, no sé, de que la gente entendiera que estamos ante una situación muy grave? Bueno, lo de ayer yo creo que supuso una colocación de las piezas en su lugar para mucha gente, ¿no? Ayer mucha gente comprendió dónde está situado cada uno. Yo creo que eso siempre es bueno en política y en democracia, porque los que no se dedican todo el día a la política, los que no están en el detalle de la actualidad diaria, pues a veces pueden tener percepciones erróneas, porque uno pues siempre sintetiza y se queda con los titulares o con ideas generales que muchas veces no corresponden con la realidad. De modo que ayer sí tuvimos una ocasión muy singular, lo tuvimos todos españoles que siguieron atentamente lo que sucedía en el Congreso, para saber dónde está cada uno. Y en ese sentido, pues yo creo que eso es bueno. Si esto insufla oxígeno a un gobierno que está debilitado, pues sin duda lo hace, pero yo creo que todo es bastante temporal. Todo esto pues no durará mucho. Yo creo que este gobierno va a acabar cayendo, no digo cuándo, porque eso ya sería un pronóstico demasiado específico, pero va a acabar cayendo porque no es posible continuar haciendo lo que está haciendo. No es posible llevar tan mal la crisis sanitaria y no es posible simultáneamente llevar tan mal la crisis económica. Y esto último va a ser lo que definitivamente acabará con el gobierno. ¿Por qué? Porque están incurriendo en una serie de gastos, están cifrándolos ahora en unos 150.000 millones de euros adicionales a lo previsto, todo esto sin llegar a tener un presupuesto aprobado para este año, 150.000 millones de euros adicionales de gasto que acabaremos teniendo que pagar y que aquellos que acabarán avalando, prestando o ayudando a que los tengamos, pues nos acabarán poniendo ciertas condiciones. Y como el gobierno no ha querido hacer caso de cada indicación que le hemos ido haciendo por el camino, de que es necesario reducir el gasto superfluo del Estado, concentrar todo el gasto únicamente en la batalla sanitaria y en la recuperación económica y quitarse todos los demás gastos, sino al contrario, el gobierno lo que está haciendo es no solo crear el gobierno con más ministerios y más caro de historia, sino encima aprovechar los reales decretos en este estado de alarma para ir ampliando el número de altos cargos. Bien, pues esto es insostenible. Esto acabará generando un triple efecto, que es acabarán subiendo los impuestos, directos e indirectos, acabarán congelando las pensiones y acabarán reduciendo los sueldos públicos. Y esto es lo que definitivamente quebrará al gobierno y lo acabará llevando a unas nuevas elecciones. Ahora bien, lo que pase después de unas nuevas elecciones, pues ya lo veremos, ¿no? De manera que esto ya es solo una cuestión de tiempo. A la vez, yo creo que la crisis sanitaria tan mal gestionada, tan mal como que es la peor gestionada del mundo. Tenemos la peor tasa de mortalidad del mundo, de fallecidos sobre el número de contagiados, y eso que no nos están diciendo la verdad sobre el número de fallecidos. Tenemos el mayor número de contagiados sanitarios del mundo. En fin, esto, se mire por donde se mire, se compare con quien se compare, y da igual que comparemos con países del este o del oeste, como indicaba el otro día la ministra de Transición Ecológica, y da igual que nos comparemos con países más avanzados, más pobres, más capitalistas, más comunistas, da igual, somos el país que peor ha gestionado la situación y por tanto, como digo, todo esto no es sostenible. ¿Aguantará todavía este gobierno un tiempo más? Sí. ¿Que le están dando oxígeno a algunos de manera quizás sorprendente para gente que le ha votado? También, pero como digo, yo creo que todo esto es una cuestión temporal, no será muy larga la agonía que tenemos por delante y yo espero que pronto podamos tener un nuevo gobierno que saque a España de la crisis económica más grave desde la guerra civil, en la que estamos incluso ahora mismo, y podamos tener un futuro mejor. En fin, yo no soy tan optimista, pero debo decir que hay dos asuntos, y luego ya paso al testigo, que sí le quiero plantear. Dos preguntas sobre asuntos que a mí me parecieron clave ayer. Debo decir que yo sí me sentí representado por Vox,
cuando dijo que no. Si se hubiera podido votar no 3 veces, hubiera votado no 3 veces, creo que era el día de votar no. Y además, debo decir que esta vez el mejor discurso a favor del no lo hizo Pablo Casado. O sea, porque hizo un gran discurso, es un gran orador. No es que Abascal no lo sea, pero la verdad es que fue un discurso extraordinario y luego la abstención yo no la entiendo. A lo mejor usted me la explica. Pero eso es un asunto, digamos, menor. No me convenció nada esto de presentar una moción de censura prácticamente contra la oposición, teniendo un gobierno liberticida, aliado con los comunistas y los separatistas, que está llevando a cabo un plan económico absolutamente ruinoso para millones y millones de españoles. Hombre, yo entiendo la crítica entre lo que son socios o van a serlo inevitablemente de gobierno si es que hay alternativa en España. Pero esa parte de una moción de censura más contra la oposición para esto que decía usted antes, que cada uno se sepa dónde está, ya sabemos dónde estamos en general. Pero la otra cuestión que no me convenció absolutamente nada, y además no sé muy bien a qué venía, fue lo de la manifestación de coches. No sé, es que yo no entiendo muy bien. Pues mira, a ver, lo repasamos a ver si lo entiendo. Repasamos dos cosas. Respecto a las intervenciones de ayer, es cierto que el señor Casado es un brillante orador e hizo una gran intervención. También es verdad que la ha venido haciendo en las últimas quincenas todas las veces, pero luego ha acabado apoyando al gobierno. Ayer pues lo apoyó de manera indirecta, a base de abstenerse, ¿no? También es verdad que el señor Abascal ha venido haciendo los discursos más contundentes de oposición a este gobierno. El Partido Popular, hoy por hoy, es un partido que tiene más diputados que Vox, pero no cabe ninguna duda que el que está liderando la oposición es Vox, porque es el único que está no solo diciendo las cosas que hay que decirle a un partido socialista cada vez más envalentonado y cada vez más alejado de la división de poderes, cada vez más totalitario, sino que además de decirlo, luego actuamos en consecuencia. Y esto es una cosa que en general incluso los que no nos quieren mucho reconocen en Vox, que es un partido muy perfilado, perfectamente previsible, y todo el mundo que lo vota sabe lo que está votando. De misma manera que todo el mundo que no lo vota sabe dónde estamos situados, y por tanto yo creo que la conjunción de discurso contundente, claro, es verdad que confrontacional con este gobierno, y encima votar coherentemente con lo que uno dice, pues en eso Santiago Abascal es claramente líder y por eso estamos liderando la oposición. Respecto a presentar la moción de censura, lo que ayer dijo Santiago Abascal fue que no se descarta presentar una moción de censura. ¿Por qué? Porque si no, este gobierno se va consolidando con la sensación de que no hay nadie enfrente para hacer la oposición. Es verdad que la moción de censura típicamente la presenta el primer partido de la oposición, o por lo menos el partido que tiene un número de diputados mayor, y por lo tanto correspondería al Partido Popular, no a Vox. Pero si el Partido Popular no quisiera hacer ese tipo de oposición, pues lo que dijo ayer Santiago Abascal es que no descartamos hacerlo en un futuro. Yo creo que no dijo que se fuera a hacer en un plazo concreto ni en una fecha, sino que es una posibilidad que no descartamos y que queda abierta. Yo creo que hay mucha gente que está deseando ver que se les confronta a este gobierno, que, como digo, está arrasando con todas las instituciones, está tomando una versión cada vez más totalitaria, y nadie parece hacerle frente, excepto en este caso Vox. Y respecto a la manifestación, pues es una cosa que tiene mucho que ver con algo que mencionaba usted antes de que yo entrara al programa, que es el recurso de inconstitucionalidad contra este estado de alarma. Una de las cosas Esa es la otra cuestión, claro, ya si quiere entramos en materia, es que porque me asombró que no entraran más en lo que yo creo que es quizá el mayor triunfo de Vox en esta cuestión. Están las dos cosas conectadas. Nosotros hemos presentado y se ha admitido a trámite por unanimidad un recurso de constitucionalidad contra este estado de alarma, y muy concretamente contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463 de 2020, que es el que instituye el estado de alarma, y los siguientes. Bien, ¿por qué? Por muchos motivos, pero uno de ellos tiene que ver con esto que estamos diciendo. El estado de alarma no es un estado de excepción. El estado de alarma permite ciertas cosas, y por eso nosotros fuimos los primeros que pedimos al gobierno que lo asumiera, porque entre las cosas que se permite es tomar el control de la administración pública en todo el Estado, es decir, asumir las competencias que tienen delegadas las comunidades autónomas, porque frente a una pandemia de esta naturaleza, lo natural, lo lógico, es dar una respuesta unificada y evitar problemas de coordinación. Tenemos un sistema administrativo muy complejo, de lo cual podríamos hablar largo y tendido, pero además de complejo está muy mal diseñado para afrontar pandemias. Por lo tanto, tiene todo el sentido que el Estado recupere el control de la sanidad y de algunas otras funciones en el conjunto de la nación. ¿Qué ha sucedido? Que el gobierno no ha utilizado el estado de alarma para ese propósito. Lo ha utilizado para confinar ilegalmente a los españoles y, en general, para suspender
derechos fundamentales de libertad recogidos en el título primero de la Constitución, derechos que no se pueden ver alterados por la declaración de estado de alarma. Habría que haber ido a un estado de excepción o incluso a un estado de sitio. Esas dos variantes hubieran requerido a un mayor control del Congreso y, por tanto, de la oposición. ¿Qué sucede? Que este gobierno no tiene ningún deseo de ir por ese camino. Es un gobierno que ya tiene controlado el legislativo por la vía de los hechos, tiene fuertemente influido el judicial al haber nombrado como fiscal general de Estado anterior ministro de Justicia, tiene fuertemente controlados los medios públicos y muchos privados. En fin, es un gobierno que tiene tomado el control prácticamente del Estado en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Mire, el sábado pasado hubo gente que decidió hacer uso de su libertad de reunión de una manera muy prudente, dentro de sus coches, para que no se pueda decir que estaban generando un riesgo de contagio a nadie más, de uno en uno, sin generar ningún peligro sanitario, ejercieron su derecho de manifestación, que no está suspendido ni puede estarlo por el estado de alarma. Y lo que ayer dijo Santiago Abascal, y esto se confirma con la admisión a trámite constitucional de nuestro recurso contra este decreto, es que los españoles tienen derecho a reunirse, tienen derecho a salir a la calle sin poner en riesgo la salud de los demás. Por eso decimos dentro de un coche, aislados, para que nadie pueda decir que estamos contagiando a otro. Pero ¿qué sucedió este sábado? Que hubo españoles que salieron a la calle con mucha prudencia, con la máxima prudencia, como digo, dentro de su coche, que llevaba una bandera, y la policía, por orden del ministro de Interior, les estaba deteniendo y parando y retirando sus banderas. Pero eso es absolutamente inconstitucional. ¿Cómo me ha quitado usted una bandera de España en España? Es que es una cosa que no se sostiene. Bien, pues todo esto está conectado. El recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma prevé precisamente que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana a este gobierno, que está utilizando de manera torticera el estado de alarma como si realmente fuera un estado de excepción. Por eso, lo que dijo ayer el señor Abascal, pues tiene mucho sentido. Podremos reunirnos cuando digamos, tampoco dijo que fuera a ser hoy ni mañana, pero que cuando los españoles quieran, pueden reunirse, porque así lo prevé la Constitución y no está suspendida por el estado de alarma, eso sí, teniendo en cuenta las condiciones de salud, procurando no contagiar a nadie ni poner en riesgo a nadie más, y por eso lo de los coches, porque es una manera sensata. Tan sensata que esto ya se ha hecho la semana pasada. El día 1 de mayo sí que salieron los sindicalistas, a los que no se les ve durante todo el resto del año. Los de Zaragoza, lo sé. Sí, lo sé. Que no conoce a nadie porque no trabajan por los trabajadores, eso sí que sale el 1 de mayo y se les permite. Muy bien, si no me parece mal. Pero ya, los demás españoles también tendremos derecho a manifestarlo. Pero lo que si yo me refería, es que yo me refería, Iván, a algo más sencillo. Me refería a algo más sencillo. Es que es es tirar con salvas, en un momento en el que se tienen además munición seria para tirar con algo más que salvas. Da la impresión de no abandonar nunca esa especie de continuo estado de crecimiento, sin duda, pero como que aún parece que algunos, a lo mejor es una percepción equivocada, pero yo ayer que estoy a favor de los que se manifiestan, que conste, y además me horrorizan los sindicalistas antes de que usted naciera, o sea, imagínese la de tiempo que llevo horrorizado. Pero hay una cuestión que es como de falta de madurez. O sea, ¿por qué no dan las batallas que pueden ganar y se meten en batallas que van a perder? Si hay muchas batallas, además, que pueden ganar, porque la historia les está dando la razón en muchas cosas. Es decir, esa especie de contentar a los fieles es un poco, a mí me parece contraproducente. Pero, en fin, tampoco vamos a pelear. Efectivamente, es una cuestión de percepción. Yo creo que nosotros estamos bastante solos en esta batalla contra el gobierno, porque es verdad que somos los únicos confrontando en todos los aspectos, lo estamos haciendo, digo desde el punto de vista político, Federico, ya sé que usted en el periodismo también, pero desde el punto de vista cultural, pues somos los únicos que estamos dando la batalla en la arena política. Desde el punto de vista jurídico, tenemos a los servicios jurídicos de Vox, liderados por Marta Castro y supervisados por nuestro secretario general, Javier Ortega Smith, también ayudados por nuestros abogados del Estado, Jorge Buxadé, Macarena Olona, en fin, nuestros servicios jurídicos están trabajando intensamente. Tenemos presentados 3 recursos en el Constitucional, tenemos presentadas demandas, tenemos presentadas querellas. Es decir, estamos dando la batalla de las ideas, estamos dando la batalla política, estamos dando la batalla jurídica y no vamos a dejar la calle porque este gobierno prefiera que estemos confinados, aislados, callados y sometidos. Es decir, al final este gobierno lo que desearía, y ayer se notaba, y ayer hubo un momento en que el presidente Pedro Sánchez hablaba
de agotar la legislatura y de avanzar el confinamiento. Yo creo que una asociación de ideas parecía que estaba deseando que el confinamiento durara la legislatura entera. Entonces, si no se les para... Vamos, de eso no tenga ninguna duda. Claro, por eso, entonces, como hay muy pocos que dan la batalla mediática, y no me cabe duda que este programa es una excepción, y no hay nadie más que lo esté haciendo en el frente político, pues tenemos que estarlo haciendo y, por tanto, tocamos todos los palos. Que unos días parece que un palo es más importante que otro, pues es posible. Pero damos la batalla jurídica, damos la batalla política, damos la batalla ideológica y cultural, y damos la batalla en la calle. Y si hubiera quedado una batalla en otro ámbito, pues lo buscaríamos y también buscaríamos a los mejores profesionales para hacerlo. Pero tocamos todos palos y es verdad que a veces puede parecer que uno es más importante que otro, pero para nosotros lo que es importante es que no se quede ninguno sin nada, es decir, que haya una oposición frontal a todo lo que hacen mal. Oiga, cuando aciertan también, no, cuando aciertan les apoyamos y eso es una cosa excepcional. Bueno, como eso no ha sucedido nunca, bueno, de vez en cuando, vemos... mira, la semana pasada presentaron un decreto de medidas de protección para la agricultura que nos pareció sensato. Y entonces, si un gobierno, sea el color que sea, presenta algo que es bueno para España, en este caso para nuestros agricultores, el sector primario, pues naturalmente que lo apoyamos, porque no venimos cegados por la ideología como vienen ellos. Ellos no han sido capaces jamás de aprobar una sola enmienda de las que ha presentado Vox con mucho sentido común, y mire que hemos presentado ni una PNL, llevamos presentadas más de 2.000 iniciativas parlamentarias desde que arrancó la crisis del COVID, en los últimos 2 meses. 2.000 iniciativas, no han sido capaces de aprobar ninguna. Nosotros, como no somos como ellos, si alguna vez, aunque sea de manera excepcional, aciertan, pues naturalmente que les vamos a apoyar. Bueno, a ver, preguntas que se les ocurren a Joaquín Manso, a Tomás Cuesta, al respecto, porque lo de ayer fue una sesión muy importante. Yo no sé hacia dónde va a evolucionar, no me gusta el panorama que tiene, no me gusta la cara del enfermo, pero vamos, en todo caso fue una de esas jornadas que marcan un antes y un después en la política nacional. A ver, Joaquín, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué le plantearías a nuestro invitado? Yo creo que crece la importancia del pleno dentro de 15 días. Ese yo creo que sí que va a ser verdaderamente decisivo si dentro de 15 días se vuelve a convocar un pleno para prorrogar el estado de alarma. Y yo creo que ya podemos anticipar cuál será nuevamente la posición de Vox. Yo le quiero preguntar al señor Espinosa de los Monteros, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es qué propone Vox como instrumento legal alternativo al estado de alarma para afrontar la crisis sanitaria evitando el contagio, que se reproduzca el contagio masivo entre ciudadanos? Bueno, instrumentos hay muchos. De hecho, este gobierno, no hace falta ir muy lejos, ya ha puesto en práctica algunos de ellos. No olvidemos que antes de la declaración de estado de alarma, en la semana del 9 de marzo, ya se confinaron poblaciones como Igualada, algunas La Rioja, existe la ley de sanidad, existe la ley de seguridad ciudadana. Instrumentos tenemos y todo depende de qué es lo que se pretenda. Si el gobierno pretende dejar a la gente confinada en sus casas indefinidamente, porque yo entiendo que eso es muy cómodo para gobernar, tener al Parlamento durante un mes largo ha estado sin de control al gobierno. Ayer mismo, por ejemplo, el Parlamento se negó, no hubo manera que el Congreso añadiera la sesión de control ordinaria al gobierno, sino que se ciñó todo al decreto de extensión de alarma. Entonces, no les gusta que les controle el Parlamento. No les gusta que se hable mal de ellos en los medios y procuran hacer todo lo necesario para que así sea. No les gusta que el judicial sea independiente. No les gusta que le critiquen a ellos. Pues claro, es lógico que los ciudadanos están mucho mejor calladitos en sus casas sin salir. ¿Que hay motivos para confinar a ciertos ciudadanos en ciertos sitios y por ciertos motivos? Mire, para saber a qué ciudadanos habría que confinar, en qué lugares, durante cuánto tiempo, para eso sería ideal tener ciertos parámetros comprobables y que no dependiera todo del criterio de unos técnicos que además no quieren decirnos ni quiénes son. Es decir, para saber si estamos en una fase u otra de estado de alarma, lo deciden 11 técnicos cuyos nombres no conocemos, cuyo criterio tampoco conocemos. Es decir, que estamos en manos de unos desconocidos. Pero oiga, lo ideal sería que tuviéramos un sistema de test generalizado en toda España para que supiéramos, mire, resulta que en esta isla, o en esta comarca, o en esta provincia, o en esta población, pues porque es rural, o porque no ha llegado con la misma virulencia que en otros sitios, o porque la población es más joven, o por lo que sea, por criterios estadísticos, por criterios que podamos comprobar, pues tiene más sentido ir abriendo la mano y que la gente pueda hacer una vida más normal. Mientras que en otros lugares, pues la gente de esta edad, o de este sexo, o de esta población, o en este momento, pues no puede ser. Claro, para todo eso hace falta algún tipo de criterio. El mejor criterio, sin ninguna duda, es conocer el estado de salud de los españoles. Y para eso los test. Pero claro, este gobierno, uno escucha al ministro Ábalos y parece que los test es un capricho de los españoles. Y el otro día lo desechaba con una naturalidad y con una facilidad como si fuera
pues una tontería, las cosas que quiere usted en los test y tal, que esto pasa de un día para otro. No, y mire, es que los test marcan un criterio objetivo para que no estemos en manos de la decisión de un político asesorado por unos sanitarios que no conocemos, o unos llamados expertos que no conocemos, y que deciden nuestro futuro al albur de su capricho. Y eso es lo que no puede ser. Por tanto, ¿qué proponemos? Proponemos, primero, basarnos en criterios objetivos, basarnos en números, en parámetros que podamos comprobar y que no sean discutibles. El parámetro puede ser el número de infectados, el número de camas disponibles, la edad de las personas que confinamos o desconfinamos, la zona de residencia. Hay muchos parámetros y mucha combinación de ellos que se podría utilizar. Y tenemos instrumentos legales más que suficientes para limitar, no suspender, limitar los derechos contenidos en el título 1 de la Constitución sin necesidad de este estado de alarma, que lo único que es de verdad es un instrumento de control del gobierno. Tomás. Sí, buenos días. Respecto a la sesión de parlamentaria de ayer, hombre, yo creo que hubo cosas sí trascendentes. El discurso del señor Casado realmente fue un discurso espléndido, pero que después queda absolutamente cojo, incluso por su propia dinámica. Es decir, no puedes romper moralmente el imperativo moral que te obliga después de ese discurso a decir evidentemente que no. Es como si un diestro hace una faena espléndida, un marrajo insufrible, le saca todo y a la hora de entrar a matar se refugia en un borradero. O en el rincón de Ordóñez. Pues, pero el rincón de Ordóñez todavía entraba a matar, aunque fuera claro, de bajonazo. También, cuando no lo veía claro, pero si no lo veía claro, no sí, lo veía. Bajonazo. Bien, y en ese sentido creo que Pablo Planas ha hecho un artículo espléndido en Libertad Digital, sí, llamándolo Poncio Casado, ¿no? En estos momentos de coronavirus, pues lavarse las manos es muy importante, pero en algunos momentos no debes hacerlo. Bien. Respecto, y luego lo más trascendente, yo creo que también el señor Abascal estuvo bien. Tengo también mis reticencias respecto a los happenings mezclados con la política, pero bueno, eso ya se puede discutir. Y lo trascendente fue evidentemente lo de Arrimadas, que hizo un magnífico discurso también, Sí, pero es como lo de Casado, pero un discurso peor, que pedía luego votar que no. Sí, un magnífico discurso que se podría votar que no, pero es que ni siquiera se abstiene. En este caso es que sale huyendo vamos, que se abraza al toro. No sé, yo creo que no puede sorprender a nadie. Es decir, ayer yo hablaba con un diputado veterano, por cierto, de otro partido, ni del mío, ni del PP, ni del de la señora Arrimadas, de otro, que decía, mira, cuando tú tomas una decisión y todo el mundo te la critica y la tienes que explicar, y cuando la explicas tampoco la entiendes, y la vuelves a explicar y tampoco la entiendes, cuando tienes que dar tantas y tantas explicaciones a tanta y tanta gente, es que te has equivocado. No es que lo estés explicando mal, no es que no lo hayan entendido, es que te has equivocado. Bueno, yo creo que más que una equivocación es una toma de posición. Es decir, no es que sea un error, que se ha equivocado porque quería hacer una cosa y ha dicho la contraria. No. Han tomado una posición y yo creo que esto, pues... Exactamente, eso... Sí, perdone. Eso es lo que justamente a lo que yo iba. Eso es una toma de posición clarísima. Ustedes están en varios gobiernos regionales y locales muy importantes. Madrid es Andalucía, por supuesto, Madrid, como los más trascendentes, en primera posición, en un puesto de privilegio para observar esos movimientos. Y yo creo, después de la posición que tomó ayer el señor Aguado en Madrid, ¿ustedes creen que detrás de ese cambio de guardia de la señora Arrimadas hay algo más como para poner en peligro gobiernos como el de la Comunidad de Madrid o incluso el del Ayuntamiento? Pues naturalmente que todo es posible, porque con un partido cuyo posicionamiento varía por horas, porque es que ayer hemos escuchado una cosa y la contraria por la mañana y por la tarde, claro, según en qué administración estemos hablando. Efectivamente, la Comunidad de Madrid se decía una cosa que era inversa, contraria, frontalmente opuesta a lo que decían en el Congreso. Pues claro, ya no es que varíe en el tiempo, varía en el espacio. Es la variable libre absolutamente imposible de pronosticar, y eso yo creo que hay gente que le divierte estar ahí
digamos, en el alambre y no saber nunca qué va a hacer aquella persona que has votado, pues para esa gente me parece estupendo, pero para la gente que tiene una serie de convicciones, sean las que sean, pues lo ideal es saber que tus representantes van a efectivamente representar aquellas ideas que tú tienes o que te han prometido, ¿no? Lo que pasa es que cuando un partido intenta ser la alternativa de la derecha y se presenta como tal, y luego intenta ser la alternativa de la izquierda y se presenta como tal, pues es que genera, yo creo, que una cierta inseguridad, una cierta ansiedad entre aquellos que le votan, ¿no? Ayer yo miraba quién ha hablado bien de esta iniciativa, ¿no? Pues habló bien el Partido Socialista, habló bien Pedro Sánchez, habló regular a Diana Lastra, pero en fin, y luego habló muy bien de ellos Zapatero. Zapatero surgió, yo hacía meses o años que afortunadamente no sabía nada de él, y ayer surgió para alabar y decir que era una gran idea y un gran posicionamiento, y que la derecha gana mucho cuando la llamada derecha gana mucho cuando apoya a la izquierda, ¿no? Y, bueno, pues ese es el posicionamiento. Entonces, no está mal. Sí, yo creo que Ciudadanos tuvo en su momento una labor importantísima en Cataluña, que yo admiré mucho y que en su momento me parecía muy necesaria, y lo era, muy necesaria, y a partir de ahí, pues todo han sido pinchados. No quisieron formar gobierno en Cataluña cuando hubieran ganado las elecciones, no quisieron, y esto es importantísimo, no quisieron formar gobierno con el señor Sánchez, y hoy tendríamos de vicepresidente en vez de a Pablo Iglesias a otra persona, y no quisieron, se negaron ellos ni siquiera a recibir al presidente de gobierno cuando era un partido que venía de la izquierda progresista y así estaban sus estatutos, y no quisieron formar gobierno con Pedro Sánchez, les parecía poco ser vicepresidente de gobierno. A Pablo Iglesias no le parecía poco, a Pablo Iglesias le ha parecido fenomenal ser presidente de gobierno, con solo 30 y picos escaños. Otros con 57 no podían ser tan poca cosa, pero la izquierda revolucionaria no tiene problema para saltar el control del poder de la manera que sea, y lo han hecho, y por tanto el gobierno que hoy tenemos conformado es en una enorme proporción responsabilidad de aquellos que no quisieron formar un gobierno alternativo antes de las elecciones en noviembre. Y esas cosas se pagan en política. Y ahora ya, con los nuevos bandazos, una de otro, pues ya, mire, a mí me parece muy bien y todo es respetable. Pero lo que no cabe duda es de que cada día, cada uno, quedamos más retratados. Y ayer, los tres partidos que teóricamente, según tantos analistas, tenemos mucho que ver, yo nunca lo he entendido, pues se posicionaron en tres sitios distintos. Hubo un partido que apoyó al Partido Socialista, un partido que apoyó a Pedro Sánchez, es que no hay otra manera de verlo. Otro partido que se abstuvo, pues abstención hubiera facilitado de todas maneras que se aprobara la extensión del Real Decreto de Alarma, y un partido que presentó una posición frontal de facta y de verba, es decir, diciéndolo y haciéndolo. Y ya está, y no pasa nada. Cada uno adquiere su posicionamiento. Y los votantes o los españoles eligen con quién se sienten más identificados. Y esa es la naturaleza de la política. A mí me parece muy bien que cada uno se distingue, se diferencie de los demás y sea claro en su posicionamiento. Pero es posible que usted dice que ese nexo de unión entre los tres partidos de la centro-derecha de la oposición sí que realmente existe. Es que cuando usted dice los tres partidos de centro-derecha, yo pues pienso a lo mejor en el PN o en... Foro Asturias, ¿no? Foro Asturias, ¿no? Mire, se habla poco de Foro Asturias. Ayer el señor Matías Blanca hizo un discurso verdaderamente notable, muy breve, porque el pobre no tiene mucho tiempo, es un solo diputado. Pero es un discurso muy notable. Y no, pues yo estoy seguro que en Asturias, la gente que ha votado a Foro Asturias, que a mí me hubiera gustado más que votado, pero la gente que la ha votado pues está satisfecha con lo que hizo su representante. Evidentemente, o sea, bien, no me refiero a eso, o sea, evidentemente todos cuentan y todos son bienvenidos, pero quiero decir, pero que sí que hay un nexo de unión, porque usted sabe que hay un porcentaje de lo que era el votante de Ciudadanos que era vota Vox. Bueno, es que vamos a ver, cuando surgen posiciones políticas, cuando surgen partidos políticos nuevos y la gente todavía no sabe muy bien dónde está cada uno, pues uno vota con cierta esperanza, uno se fía de las primeras palabras que oye, los perfiles que aparecen pues también a veces resultan atractivos y entonces uno se siente seducido por ellos. Claro, va pasando el tiempo y luego esas ideas preconcebidas o se van consolidando o se van desmintiendo. Ayer hemos visto cómo personas muy importantes de Ciudadanos, se habla mucho de Juan Carlos Girauta, que yo creo que tiene un enorme peso, se ha hablado menos de Carina Mejías, que es una histórica, es una militante muy sensata, muy prudente, que lleva muchos años luchando por la libertad en Cataluña, que se ha dejado la piel, pues también se ha ido, lo que pasa es que ha dado menos ruido mediático porque, en fin, pues porque no tenía ese tipo de perfil, pero es importantísimo. Y luego, oiga, hay silencios abrumadores. Yo estaba repasando las cuentas de redes sociales de personas que yo considero muy sensatas dentro de esa formación, que tienen cargos representativos y no han dicho ni pío. Por tanto, yo creo que lo que está pasando ahí pues es bastante evidente. Pero insisto, que a mí no me parece mal que cada uno se posicione donde quiera. Sí, Ciudadanos es un partido que se ha posicionado en apoyo de la izquierda, del Partido Socialista de Pedro. Muy bien, pues ojalá
ese partido sea capaz de recuperar algunos votos de la izquierda, que es lo que está buscando. A mí me parecería idóneo que el Ciudadanos fuera un sustituto de este Partido Socialista del que ya no nos podemos fiar. Ahora, eso también tiene algunos riesgos, que es que gente que le ha votado desde posiciones políticas distintas, estaban ustedes citando el caso de la Comunidad de Madrid, puedan encontrarse con que, como resultado de su voto, pues pasen cosas en los gobiernos que teóricamente pensaban que habían votado. Y la Comunidad de Madrid, sin duda, es un riesgo enorme. Tener ahí a una persona que cree que representa a tanta gente, que cree que es una de las 3 mayores fuerzas políticas, pero que está viendo una foto en blanco y negro, una foto de hace mucho tiempo, que no se parece nada a lo que sería a la fotografía de hoy, ¿no? Y claro que existe ese riesgo, naturalmente. Bueno, pues yo creo que hemos repasado un montón de asuntos. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Y esto, bueno, no digo partido a partido en homenaje al Cholo, porque aunque a Tomás le gustaría... Hoy sí que hemos repasado partido a partido, Federico. Hoy hemos repasado partido a partido. Si es que no hay fútbol, más que en Alemania, que partido a partido. O sea, aquí esto es una ruina también. Fue a anunciar que estaba arreglado el fútbol. Irene Lozano, y se ha estropeado no sé por cuánto tiempo. O sea, es por que cierto, cosas... entre las instituciones nuevas que se han inventado, porque ahora en vez de estar buscando la manera de cortar gastos, estamos buscando la manera de aumentarla, no es que exista ya una España global, la que están de parte, ya se han inventado la Fundación España Global del Deporte, para que la Secretaria de Estado de Deporte, antes Secretaria de Estado de España Global, tenga las dos cosas a la vez. Una capa más de burocracia, de gastos. Obreras se estarán haciendo ahí. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, muy buenos días.